A todos los que están viendo este video. Este más que nada es un complemento de un diagnóstico que hice de un sensor TPS. De hecho este vendría siendo como la parte 2. Pero le digo complemento porque en sí es para que más o menos ustedes entiendan el... O sea, en la teoría y en la práctica en sí el sensor TPS no debe de ser muy complicado, pero yo siempre he pensado que cuando tú aprendes algo es también saber el porqué de las cosas. Entonces, con este circuito que yo armé, espero que sea un poco más explicativo para que ustedes así lo entiendan, lo aprendan más y sepan el porqué o qué es lo que está pasando en el momento que estoy checando señales o cuando estoy dando el diagnóstico y ustedes ya tengan la certeza de por qué está pasando lo que les comento. Eh, Cabe aclarar que siempre, bueno, cuando ustedes yo creo han visto videos de otras personas, han llegado a oír que dicen que son resistencias, que es un potenciómetro, que que el que es una resistencia variable. Pero pues como antes que yo supiera todo esto, pues sí como que decía, bueno, pues oye fácil, no se ve tan complicado, pero pues no explican en sí. Yo lo he visto en varios y no explican, nada más dicen chécate la señal de alimentación, chécate la tierra, chécate la señal de retorno, pero en sí alimentación como tal pues yo creo que está mal expresado. ¿Por qué yo lo digo así? Porque pues yo ya analizando bien no creo que sea una alimentación, porque este en sí no se alimenta, o sea, es a final de cuentas, como lo dice, una resistencia que debe de pasar, este voltaje debe de pasar a esta pata que es la señal de retorno para la computadora, para así determinar, pues ahora sí que en base a esa señal ella va a saber cuánto de combustible debe de estar suministrando de acuerdo a, como les digo, esta señal que está saliendo. Entonces, aquí les digo, este es un potenciómetro y es lo que lleva en sí la mariposa y es la que da la señal, nada más que obviamente adaptado al carro, pero en sí es esto. Por decir, aquí yo tengo un potenciómetro de 50 kiloohmios, aquí tengo otra de 10 y otra de 20 kilos. Si se dan cuenta, cada vez que les decía, cambiaba el número de abajo y eso significa la cantidad de resistencia que, o bueno, de los, de ohmios que tiene cada potenciómetro. En este caso, si se ven la que tengo montada acá es de 5 kilos. Me hubiera gustado poner una más chica para que fuera un poco más exacto la manera en la que vamos a hacer la demostración. Pero bueno, ahorita tengo a la mano esta de 5. Este, no pongan atención a los focos LED ni nada de eso. A final de cuentas, eso es otra cosa que yo estoy aprendiendo muy aparte. Pero esto sí se los quería compartir porque les digo, pues yo decía, bueno, ¿por qué lleva tierra? ¿Por qué lleva corriente? Sí entiendo más o menos que debe de fluir un cierto voltaje, pero pues, había cosas que no me quedaban claras y espero en la manera en la que yo lo entendí, pues ustedes lo entiendan y obviamente ustedes también sean curiosos y no se queden con lo que yo les diga. A final de cuentas en esto va a haber gente que sepa más que yo y tal vez lo que yo así como lo estudié tal vez no sea en sí cierto, pero esto es lo que yo a mí me convenció y pues porque lo estoy llevando a cabo en esta protoboard. Si esto fuera, digamos, la alimentación de la computadora, aquí yo tengo una batería de 9 voltios, pero en este caso la computadora por medio de sus circuitos pues nada más entrega 5 voltios a la entrada, que la entrada vendría siendo la pata de este lado o de este lado, no importa, pero básicamente para no enredarlos, vamos a pensar que aquí entra la señal de alimentación, viéndolo de frente en la primera patita. Ahí entran los 5 voltios que está entregando la computadora. Entonces, por medio de este mecanismo que lo puedes ir girando, puedes ir, en este caso pues yo lo hago con mis dedos,
Pero si esto, digamos, yo le adaptara, digamos, un mecanismo el cual yo lo jalara con un chicote, pues esto obviamente se iría moviendo. De acuerdo a como yo lo haya puesto, pues va a ir girando a un lado o hacia otro y por ende va a dejar fluir la corriente de esta pata a esta. Entonces, aparte, pues podríamos ponerlo tal vez que hasta como un regulador de voltaje. Pero en este caso, pues nada más lo que quiere saber la computadora es eso, que por medio de este mecanismo se dé cuenta qué voltaje está pasando y por lo mismo, como les digo, el ancho de pulso o la inyección. Y ustedes van a decir, bueno, y con esta pata, que pues sí, ¿qué se hace con la tercera patita? Que por decir, si le ponemos por nombre sería A, B y C. Entonces, ¿qué pasa con el C o la tercera patita? Lo que está pasando ahí es que ahí le están poniendo tierra. ¿Para qué? Para que también el voltaje en sí por la resistencia sola no puede hacer ese... En sí sola no puede regular el voltaje a cero. Y normalmente debe de iniciar de un ejemplo, un una señal buena debe iniciar desde el medio voltio, punto 800 milivolts o casi el voltio. Con eso ya se da cuenta como digamos cuando tú arrancas el carro sería lo inicial. De ahí en fuera, conforme vas tú acelerando, cuando vas peinando apenas el acelerador lo vas pisando un poco, va a ir subir a voltio y medio, voltio 800, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, hasta llegar al máximo, que son los 5 voltios que está llegando aquí. O sea, no va a llegar más voltaje porque aquí hasta eso es lo máximo que suministra la computadora. Entonces, con base a eso, pues ya se va, como les digo, se va a determinar lo del combustible. Y como les digo, como en sí los potenciómetros por sí solos no pueden manejar una señal exacta o bajar a cero el voltaje, necesitan esa tierra. Entonces aquí pues yo ya tengo mis conexiones y por medio del multímetro vamos a checar todo eso que les comento. Entonces miren, aquí yo ya tengo conectado todo, ya tengo conectado mis puntas para que ustedes vean. En sí es lo que les había enseñado en el TPS del ForICon. Digamos que aquí yo me estoy agarrando a la señal, donde inicia ahora sí la apertura de la mariposa. Y vamos a suponer que es la mariposa, la que yo estaba jalando con el chicote. Pero aquí pues yo le voy a hacer con mis dedos. Ese va a ser el mecanismo. Entonces, si ustedes se fijan en mi multímetro, en escala de voltaje directo, ya tengo un valor que es punto 8 milivolts, que es como lo más bajo, pero conforme yo le voy a ir moviendo va a ir subiendo ese voltaje poco a poco. Vean, ya subió a 77, eso es lo que yo, pero más o menos como les digo, en los carros yo he visto que por lo regular inicia alrededor de medio, un poco arriba. Vean, ahí ya van en medio voltio. Entonces, conforme ustedes le van como acelerando, eso es lo que tenía que yo ver. 800, 900. Y si ustedes se acuerdan, en el ForICon solo llegó hasta medio volt y ya no subió de ahí. Y vean aquí, como este potenciómetro obviamente está en buen estado, pues va haciendo su función, que es dejar pasar la corriente de 5 voltios al otro extremo y va pasando. Ya pasó voltio y medio. Y vean, conforme yo lo voy subiendo, ya va a 1,900, 2 voltios, 2 voltios y medio, 3 voltios, 3 voltios y medio. Obviamente en el carro pues es más exacto. Si se dan cuenta, aquí pues obviamente por el mecanismo no me ayuda mucho, pero es un poco más brusco. Pero en el otro tú le vas haciendo poco a poco y va a ir subiendo así como ahorita, no tan rápido, más gradual, como esto. Obviamente aquí yo tengo que tener mucho tacto. Pero vean, ya casi va a llegar a los 5 voltios como apertura máxima. Ya que yo lo que hice es transformar esta batería de 9 voltios por medio de circuitos, una resistencia, un diodo Zener,
para hacer la misma función que era la computadora, porque en sí, si ustedes se fijan en cuando tú conectas una batería es de 12 voltios, pero no, esos 12 voltios no llegan o sea, la computadora sí llega, pero la computadora, por medio de lo que estoy haciendo por medio de circuitos, no salen 12 voltios, solo salen 5 voltios, porque así lo determinó el fabricante. Entonces yo estoy haciendo lo mismo, y por eso mismo, como les digo, casi cuando ustedes tengan ya toda la perilla, o más bien todo el chicote o la mariposa ya jalada, debe de dar casi los 5 voltios, que aquí pues casi no me salió bien el circuito porque se pasa un poco de los 5, pero en general obviamente yo ya no le puedo girar, hasta ahí llegó el mecanismo, y ya no deja fluir más corriente, porque el potenciómetro está para eso, para dejar pasar una cantidad de corriente. Entonces, obviamente ustedes lo que deben de encontrar en su señal de TPS es un máximo de más o menos por ahí, estaría bien, un poquito menos. Entonces, aquí en un esquema que yo hice, imagínense que como les digo, le voy a llamar la pata A, que es donde llega la corriente de 5 voltios de la computadora. La pata B, que es donde sale esa corriente, pero obviamente limitada por el potenciómetro. Como les digo, va a salir medio volt más o menos. Y la tercera pata, que va a estar aterrizada a tierra, para que obviamente el potenciómetro, por ayuda de esa tierra, pues pueda regular la corriente más. Porque ¿qué pasaría si no estuviera la tierra? Yo lo que voy a hacer es voy a quitarla. Y ahorita cuando yo quite la tierra, yo ahorita lo voy a bajar a su máximo, como si fuera mariposa o acelerador completamente cero, o sea, que no lo estés pisando. Vamos a pensar que, como les digo, en el esquema o en lo que es miren, ahí está voy a subirlo obviamente a medio volt, que es más o menos lo que yo he visto que inician casi la mayoría de los carros. Como les digo, eso pues es como algo así, como una generalidad, o sea, como que estoy generalizando, porque pues puede iniciar en más, pero bueno, vamos a iniciar en medio voltio. Eso ya lo tienen que ver ustedes en el manual, pero miren, aquí pues ya estoy. Ponga ustedes un ejemplo, iniciamos de medio volt. ¿Qué pasaría si yo quitara la tierra? O sea, porque aquí ya está tierra. Esto es lo que pasaría, ven, de medio voltio pasaría a casi los 4. Quité la tierra, si es que obviamente perdieran la tierra, y eso es lo que pasaría, que su voltaje quedaría muy alto. Entonces el carro pues básicamente se quedaría muy acelerado. ¿Por qué? Porque la computadora está viendo mucho voltaje, aunque la mariposa no está abierta. Eso es lo que pasaría si la tierra no estuviera. Y vean cómo, a pesar de que yo quiero regularle, llega a 5, sí, pero si yo le cierro todo, lo menos que deja fluir el potenciómetro son 4. Entonces por eso necesita esa tierra. Obviamente yo ya conectando la tierra, vean, y vuelve a 0. Completamente cerrada o completamente cerrado el paso de la corriente. Entonces pues ya vieron para qué sirve esa tierra. La corriente, como les digo, es la que suministra. Imagínense que está fuera de la computadora y deja pasar esa corriente de 12 voltios, pero por medio de estos circuitos la baja a 5. Entonces ya llega al potenciómetro a 5, y de ahí por la pata de en medio, que es la que les digo que siempre va a ser. ¿Por qué la pata de en medio? Porque vean este dibujo que les hice. Aquí viene lo que es como, a ver, ¿dónde está uno para que les muestre? Básicamente sería algo así, una especie de patitas que van tocando la resistencia, para que conforme tú le vas pisando, obviamente va abriendo la mariposa, y por lo tanto la señal deja fluir más voltaje.
Entonces eso es lo que hace la patita. Cuando en el mecanismo aquí tú le estás girando, tú estás dejando que fluya más corriente de aquí hacia acá. Entonces eso es lo que hace en sí el potenciómetro. Como les digo, la A vendrían siendo 5 voltios. La pata del medio o la B sería lo que es la señal de retorno, que inicia en medio volt más o menos, y que a un máximo de apertura total sería de 4.8 a 4.9. Como les digo, esa señal les va a servir de retorno a la computadora para determinar en qué posición está la mariposa y a su vez el pedal del acelerador, para así controlar la cantidad de combustible por medio del ancho de pulso y el tiempo de inyección. Entonces, como les digo, el potenciómetro no es otra cosa que una resistencia variable, pero por medio de un mecanismo. El otro tipo de resistencia variable que ustedes pueden encontrar en el auto, pues vendría siendo la de tipo termistor, pero esa es diferente, es lo que es su forma en lo que es los diagramas eléctricos. Ahí más o menos sería de esta manera. Pongan ustedes A y B, pero en sí lo que es la flecha de en medio, o sea, no va por fuera, porque aquí te está dando a entender que algo la mueve, algo mueve esta flecha. Y en el caso del termistor está dentro y la flecha se mueve en base a la resistencia, o más bien en base, digamos, de tipo termistor, en base a la temperatura. Así es como se mueve esta flecha y deja fluir de un lado a otro la corriente, para así también la señala a la computadora. Eso es lo que hacen los potenciómetros, dejar fluir corriente de un extremo a otro, y obviamente el fabricante ya hizo en base a esas señales lo que debe de estar determinando la computadora por medio de sus circuitos. Entonces, espero y les haya quedado pues más o menos claro. Todavía me falta la tercera parte. Ahora que el señor compre el TPS, pues ya que se lo lleve más a la realidad. Para que vean lo que les expreso aquí, lo que hice en la maqueta. Vean que lo mismo, como les digo, es como si ustedes estuvieran viendo esto, medio volt, y ustedes le van acelerando y va a ir subiendo el voltaje, hasta que ustedes labran todo y llega a los 5 voltios. Entonces, pues, como les digo ahorita, pues yo sigo estudiando, sigo aprendiendo. Es algo que a mí me ha costado mucho aprender, aunque ustedes lo vean muy sencillo esto. No todas las personas tenemos la capacidad de retener tan fácil, pero no por eso es imposible. Entonces yo ahorita, pues, gracias a esto va de la mano con la mecánica automotriz. Y si tú aprendes esto, pues te es más sencillo determinar los fallos de tu automóvil. Obviamente esto, pues yo no nomás lo quiero llevar a cabo en el carro, yo quiero llevarlo en otros proyectos que tengo ya pensados. Y pues lo que yo les pueda enseñar, ¿no? Como les digo, no quiero decir que esto sea toda la verdad o la verdad absoluta. Probablemente tal vez me estoy equivocando en algunas cosas. ¿Por qué? Porque yo todavía no sé reparar computadoras. Y obviamente al no saber reparar computadoras o no saber bien cómo sirven la mayoría de circuitos, pues es lógico que tal vez lo que yo estoy diciendo está mal. Pero yo así creo que sí puede ser cómo funciona el TPS. Sencillo a la vez, pero si tú no sabes por qué están ciertas cosas, pues simplemente siempre se te va a complicar determinar qué está descompuesto, qué no, o qué hacer si falta tierra, o qué hacer si falta corriente. Entonces, pues con esto ya tienen una idea un poco más clara. Que a mí, como les digo, yo oía muchísimo. No, es que chécale esto, hasta decían señal de alimentación. Pues yo no creo que esto, como les digo, sea alimentación. Yo digo que está mal dicho, porque pues esto no es algo que se vaya a accionar. Alimentación para mí sería para, no sé, digamos una bomba, ¿no? Un ejemplo, una bomba de combustible, pues sí, necesita una alimentación para poder funcionar. En este caso, pues alimentación no, sería una señal. Y pues igual, en sí, como les digo, miren, por decir ahorita, a ver, les voy a enseñar más o menos para que vean lo que es la resistencia y más o menos puedan determinar lo de un flotador, ya que lo tengo aquí a la mano y estuve checando también
para estudiarle yo mismo, porque luego también les digo, mucho te dicen de ciertas cosas, pero pues tú dices, bueno, pues sí, ¿no? Como que sí lo entiendo, pero pues nada como llevarlo a la práctica, verlo en teoría también es muy bueno. Entonces vamos a checar eso para que vean cómo varía la resistencia. Este de flotador ya no sé, más bien este en sí ya no mandaba bien la señal al de gasolina, pero ahorita les voy a demostrar en sí por qué no mandaba bien la señal a lo que era la aguja del combustible. Entonces vamos a checar eso para que le entiendan un poco más a lo que son las resistencias y los valores que debemos ver. Aquí yo ya tengo conectado lo que es la resistencia por medio de estos dos cables que, si se dan cuenta, vienen soldados de esta placa, que es, como les digo, esto es un potenciómetro de donde toma la señal. Aquí miren, ya tiene un kilo 64 ohmios. ¿Por qué es la resistencia mayor? ¿O por qué está la resistencia cuando está, pues ahora sí, a lo más bajo, como si no tuviera combustible? Porque obviamente no está dejando pasar la alimentación para que obviamente pues, suba la aguja. En base a eso, conforme tú le vas echando combustible, el flotador va subiendo, así como lo estoy haciendo, y la resistencia va bajando. Conforme yo voy subiendo el flotador como si fuera yo la gasolina, la resistencia va bajando, al igual que les enseñé en el potenciómetro. Y ahí es como si ella le hubiera echado un cuarto de gasolina. Obviamente yo ya lo miren, vean a dónde va la aguja. Pero vean, cuando yo quedo en 760 ohmios, cuando como un cuarto de gasolina, y yo le sigo subiendo,